Bienvenidos de nuevo a su espacio favorito donde desmenuzamos las pasiones, las intrigas y, por supuesto, los amores que nos roban el aliento. Hoy tenemos un tema que promete emociones fuertes, un enfrentamiento que ya tiene a medio mundo hablando y comentando. Vamos a sumergirnos en la nueva batalla por el amor que protagonizan dos pesos pesados de las telenovelas turcas Serine y Atay. Así es, prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta nueva contienda, a ver quién se lleva la palma del romance más apasionado y quién nos hace suspirar más fuerte. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta emocionante aventura, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño para ustedes. El título de hoy, Guerra de Corazones, Serine versus Atay, no es para menos. Estamos ante dos figuras que han dejado una huella imborrable en nuestras pantallas. Por un lado, tenemos a Serine Sarkaya, una actriz que ha conquistado corazones con su talento, su belleza y su carisma. Cada personaje que interpreta parece nacer de ella, lleno de matices y una intensidad que la hace inolvidable. Y por el otro lado, a Atay Ulusoy, el galán que ha hecho suspirar a miles, un actor con una presencia magnética y una capacidad de transmitir emociones que va más allá de las palabras. Cuando estos dos nombres se juntan, las expectativas se disparan, y si hablamos de una guerra de corazones, imaginen el nivel de drama y romance que nos espera. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién de los dos se alzará victorioso en esta nueva contienda por cautivar nuestras emociones y sobre todo, por encarnar el amor en su máxima expresión? Lo que hace tan fascinante este duelo es que no se trata solo de dos actores talentosos, sino de las historias que representan, de los personajes que dan vida y de la química que esperemos lograrán desplegar. Estamos hablando de nuevas producciones, de nuevos guiones que seguramente buscan superar todo lo que hemos visto hasta ahora. En el mundo de las telenovelas turcas, la competencia es feroz, y cada nuevo proyecto es una oportunidad para reinventarse, para sorprender y para reafirmar su posición como figuras clave del panorama televisivo. Serine, con su trayectoria, ha demostrado una versatilidad increíble, pasando de roles dulces y románticos a personajes más complejos y empoderados. Por su parte, Atay ha sabido mantenerse relevante, evolucionando en sus interpretaciones y eligiendo proyectos que le permiten explorar diferentes facetas de su talento actoral. En esta guerra de corazones, no solo compiten ellos como intérpretes, sino también las historias que les tocará vivir. ¿Será un amor prohibido? ¿Una pasión arrolladora? Quizás un romance que desafía todas las convenciones. Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre lo que nos mantiene enganchados. A menudo vemos cómo los equipos de producción buscan la fórmula perfecta para crear el próximo gran éxito, y la elección de un elenco tan potente como Serine y Atay es un indicio claro de que buscan apuntar muy alto. No se trata solo de atraer a sus seguidores habituales, sino de crear un fenómeno que trascienda fronteras y conquiste nuevas audiencias. Profundicemos un poco más en lo que cada uno podría aportar a esta batalla. Serine, por ejemplo, tiene esa capacidad innata de transmitir vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo. Sus personajes femeninos suelen ser complejos, con motivaciones profundas y luchas internas que resuenan con la audiencia. Podríamos verla en un rol que la desafíe a explorar emociones extremas, quizás enfrentándose a dilemas morales o a situaciones que pongan a prueba su determinación. Su habilidad para conectar emocionalmente con el espectador es uno de sus mayores fuertes, y estoy segura de que en esta nueva contienda, será un arma fundamental. Por otro lado, Atay, con su mirada profunda y su presencia imponente, tiene esa cualidad de atraer la atención sin esfuerzo. Sus personajes masculinos a menudo poseen un aura de misterio o de rebeldía, pero también tienen la capacidad de mostrar una ternura y una lealtad que desarman. En una guerra de corazones, podría interpretar a un hombre atormentado por su pasado, un seductor empedernido que encuentra el amor inesperadamente, o quizás un protector feroz de la mujer que ama. La forma en que construye sus personajes, con esa intensidad silenciosa, es algo que muchos admiramos. ¿Y ahora, cómo se conjugará todo esto? La clave estará en la química entre ellos. ¿Fluirá de manera natural? ¿Será una conexión eléctrica que nos haga saltar de los asientos? Las parejas que logran crear esa chispa, esa sensación de que sus personajes realmente se aman o se odian intensamente, son las que marcan la diferencia. Si Serine y Atay logran esa sinergia, estamos
Ese ante la posibilidad de un romance épico, de esos que se quedan grabados en la memoria colectiva. Consideremos también el tipo de historias que suelen funcionar en este género. Las tramas que combinan romance-drama, un toque de misterio o incluso algo de acción, suelen ser las más exitosas. Las telenovelas turcas han perfeccionado el arte de tejer historias complejas, con giros inesperados que mantienen al espectador adivinando. En esta guerra de corazones, podríamos esperar no solo una historia de amor central, sino también subtramas que añadan profundidad y conflicto. ¿Habrá rivales? ¿Obstáculos familiares? ¿Secretos que saldrán a la luz? Todo esto contribuye a hacer la batalla más interesante. Además, el contexto en el que se desarrolle esta historia también será crucial. ¿Será una época moderna, con la tecnología y los desafíos del siglo XXI? ¿O nos transportarán a un pasado más romántico y quizás más complicado? Los escenarios, la música, el vestuario, todo ello forma parte del universo que se crea y que nos ayuda a sumergirnos en la trama. Pensando en el título Guerra de Corazones, podemos interpretar esto de varias maneras. Por un lado, podría ser una competencia directa por el afecto de alguien. Quizás ambos personajes luchen por el mismo amor, y veamos un duelo de seducción, de gestos románticos, de declaraciones apasionadas. O tal vez la guerra se refiere a la lucha interna de sus propios corazones, a las decisiones difíciles que deben tomar en nombre del amor, a los sacrificios que están dispuestos a hacer. Otra posibilidad es que esta guerra se libre a través de las narrativas que sus respectivos proyectos ofrezcan. Es decir, cada uno con su nueva producción, compite por la atención del público, por ser la historia que todos quieren ver y comentar. En ese sentido, no solo compiten ellos dos, sino también los equipos creativos detrás de cada proyecto, buscando ofrecer la mejor experiencia televisiva posible. Es importante recordar que el éxito de una telenovela no depende únicamente de sus protagonistas. El guión, la dirección, el resto del elenco y la promoción juegan un papel fundamental. Sin embargo, cuando tienes a dos figuras del calibre de Serine y Atay, la base está sentada. Ellos tienen la capacidad de atraer a una audiencia masiva y de generar un gran interés desde el principio. Analizando un poco el panorama, Serine ha tenido éxitos rotundos en el pasado, como Medcezir o Fi, donde demostró su capacidad para interpretar roles complejos y cautivadores. Atay, por su parte, ha construido una carrera sólida con series como Anferia Koydum o The Protector, mostrando su versatilidad y su atractivo internacional. Ambos han demostrado que saben cómo conquistar a la audiencia turca y global. Ahora, ¿cuál podría ser el factor decisivo en esta guerra de corazones? Podría ser la originalidad de la trama, la profundidad de los personajes, la intensidad de las escenas románticas, o incluso un elemento inesperado que nadie prevea. Lo emocionante de estas competencias es precisamente la sorpresa, el descubrimiento de algo nuevo y fascinante. Imaginen el tipo de escenas que podríamos ver. Serine, tal vez en una confrontación apasionada, defendiendo sus ideales o sus sentimientos con una fuerza arrolladora. Atay, en un momento de vulnerabilidad, abriendo su corazón a pesar de sus defensas. Y entre ellos esa tensión palpable, esa atracción magnética que nos hace querer que su amor triunfe, pase lo que pase. La guerra de corazones también puede interpretarse como una reflexión sobre las diferentes formas en que el amor se manifiesta. Quizás uno representa un amor más apasionado y desbordante, mientras que el otro encarna un amor más sereno y profundo, o incluso un amor complicado por circunstancias externas. Esta dualidad podría enriquecer la narrativa y permitirnos explorar diferentes facetas del amor. Sin duda, ambos actores tienen una gran responsabilidad en sus manos. La expectativa es alta, y el público está ansioso por ver qué nos tienen preparado. La guerra de corazones no es solo un título llamativo, sino una promesa de emociones intensas, de historias que nos harán reflexionar sobre el amor, el deseo y las complejidades de las relaciones humanas. En resumen, hemos estado hablando de la emocionante guerra de corazones que protagonizan Serine y Atay. Hemos explorado lo que cada uno aporta al mundo de la actuación, el potencial de su química y las posibles tramas que podrían hacer de esta nueva contienda un éxito. Lo cierto es que la expectación es máxima, y estamos seguros de que nos ofrecerán historias que nos cautivarán y nos harán suspirar. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema tan apasionante con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Quién creen que se alzará victorioso en esta batalla por el amor?
¿Qué tipo de historias les gustaría ver de Serine y Atay? Déjenme sus comments. Arios abajo, estoy deseando leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha encantado hacerlo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.